Hola, somos el grupo 33 del curso de herramientas para las tomas de decisiones gerenciales. El día de hoy vamos a enfocarnos en un tema muy particular como la planificación de horarios en una agencia bancaria. Vamos a tratar la agenda. Como primer punto vamos a trabajar el problema y el contexto. Vamos a definir variables de decisión. ¿Cuál es la función objetivo? Las restricciones que presenta el problema y finalmente la solución y análisis de sensibilidad. Respecto del problema tenemos tres principales tópicos. Las principales agencias de este banco están reportando una rentabilidad por debajo de lo esperado. Existe una dificultad para el asignamiento de personal full-time y part-time en estas principales agencias. Y finalmente el área de eficiencias o Six Sigma debe analizar la manera óptima de asignación reduciendo el costo salarial. Respecto del contexto, la actual política de recursos humanos es incluir el 40% del personal como part-time y en la actualidad se tiene una nueva política de tener hasta el 50% del personal como part-time. El área de eficiencia está evaluando reducir la cantidad del personal full-time e incrementar la cantidad del personal part-time para minimizar costos. Las agencias principales cuentan con 8 trabajadores a full-time y se planea reducir hasta 6 trabajadores como máximo. Existen otras restricciones respecto a la cantidad necesaria de cajeros en los diferentes horarios. El horario de atención de estas agencias es de 9 a.m. a 6 p.m. Trabajadores a full time se tienen jornadas de 8 horas, una hora de receso, que es compartida al 50% entre el mediodía y 1 p.m. El otro 50% del personal toma este receso entre 1 p.m. y 2 p.m. La remuneración básica es de 64 soles por jornada. Respecto de los trabajadores part-time, las jornadas son de 4 horas. Pueden estas empezar de 9 a.m. a 2 p.m. y la remuneración es de 6 soles por hora y esto significa 24 horas por jornada. Ok. Respecto de las variables de decisión, estamos trabajando estas 7 variables. La primera refiere al número de trabajadores de jornada completa. La segunda variable es respecto de trabajadores part-time de 9 a.m. a 1 p.m. La siguiente variable refiere trabajadores part-time de 10 a.m. a 2 p.m. y así sucesivamente en tiempos de 4 horas a las 11 a.m., 12 a.m., 1 p.m. y 2 p.m. En cuanto a la función objetivo, se busca minimizar el costo salarial del personal. Tenemos un cuadro comparativo respecto del costo por jornada, tanto para trabajadores de jornada completa, cuyo costo por hora es de 8 soles. Considerando 8 horas por jornada, el costo total es de 64 soles por jornada. Para trabajadores de part-time, el costo por hora es de 6 soles. Se tiene un costo por jornada de 24 soles, considerando que cada jornada contiene 4 horas. El resultado óptimo entonces sería la cantidad de personal en los diferentes horarios
del tipo part-time y del tipo de jornada completa. Como coeficientes de la función objetivo vamos a tener los valores respecto del costo. X1 es nuestras variables de jornada completa, por lo tanto el coeficiente es 64. Para las variables X2, X3, X4, X5, X6 y X7, el coeficiente sería 24 considerando el costo por jornada parcial. La función objetivo entonces sería minimizar 64 veces la variable X1 más 24 por la variable X2 más 24 por la variable X3 más 24 por la variable X4 más 24 por la variable X5 más 24 por la variable X6 más 24 por la variable X7. Como indicado anteriormente, las restricciones que se presentan parte del problema son el número de cajeros necesarios en los distintos horarios, de 9 a 10 am, 10 am a 11 am, 11 am a 12 pm y así sucesivamente hasta concluir con el horario de 5 pm a 6 pm. La siguiente restricción es el receso del 50% del personal full time a las 12 pm y del otro 50% a la 1 pm. La modalidad de part-time debe consumir hasta 50% de las horas diarias requeridas en cada agencia. Y la máxima cantidad de trabajadores de full time debe ser 6. En conclusión, tenemos esta solución que a continuación vamos a proceder a revisarla en nuestra hoja Excel. Ok, vamos a proceder a hacer la solución del problema en una hoja Excel. Esta plantilla ya incluye cierta información relevante acerca del problema, como los horarios y el número de cajeros o personal necesario en cada respectivo horario. Por ejemplo, tenemos que es necesario 4 personas atendiendo en el turno de 9 am a 10 am, 5 personas en el turno de 10 am a 11 am, y así sucesivamente hasta completar las necesarias 60 horas por día. Por otro lado, tenemos las variables de decisión que ya habíamos indicado anteriormente en la presentación. La primera variable es respecto del trabajador de jornada completa y las variables del X2 al X7 relacionados al número de trabajadores de part-time en los respectivos horarios, cada jornada de 4 horas, de 9 am a 1 pm, 10 am a 2 pm y así sucesivamente hasta el último turno de 2 pm a 6 pm. Por otro lado, tenemos los costos de los tipos de trabajadores de jornada completa y trabajadores de part-time. El costo por jornada para los trabajadores de la jornada completa es 64, que es el resultado del costo por hora de 8 soles por el número de horas por jornada, que es de 8 horas considerando una persona que trabaja todo el día. Para trabajadores de part-time, considerando una jornada trunca de 4 horas, el costo por hora es de 6 soles y que por lo tanto el costo por jornada es de 24 soles. Por el lado inferior derecho tenemos los puntos que vamos a utilizar como marco de trabajo para la solución de este problema. Ya habíamos indicado cuáles son las variables de decisión,
seguido de cuál sería el resultado óptimo, considerando el número de personas que debemos tener en una jornada de full time y la cantidad de personas que deberíamos tener en un formato part-time en los diferentes horarios. Ok. Vamos entonces a definir cuáles son los coeficientes de la función objetivo. X1 recordemos que es relacionado a la cantidad de trabajadores de full time y por lo tanto su costo es de 64 soles. Las variables X2 al X7 y relacionados al costo tendrían un valor de 24, considerándose que estas variables son respecto de trabajadores de part-time. Ok, así que simplemente hacemos una copia de estos valores hacia estas celdas y vamos a hacer una suma producto entre los valores de la celda C22 a la celda I22 multiplicado por los valores de la matriz entre las celdas C21 e I21. ¿Ok? Vamos a pasar a la función objetivo, que no sería otra que la minimización de 64 por X1 más 24 por X2 más 24 por X3 más 24 por X4 y así sucesivamente hasta la variable X7. Ok, tenemos entonces nuestra función objetivo, que sería minimizar el resultado de esta sentencia. Ok, vamos a continuar con las restricciones. La primera restricción relacionada a la mínima cantidad de trabajadores en un horario de 9 a 10 am. Mínima cantidad de trabajadores entre 9 am y 10 am. Ok, vamos a copiar esta restricción hacia abajo y vamos a cambiar los valores acá entre 10 am y 11 am, entre 11 am y 12 pm. Esto sería entre 12 pm y 1 pm. PM, 2 pm. Esta sería entre 2 pm y 3 pm. Esta entre 4 y 5 pm. Entre 5 y 6 pm. Ok, creo que ya completamos. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ups, nos faltó la de 3 pm. Ok, tenemos entonces las restricciones respecto de las jornadas basados en una hora.
Tenemos otra restricción que es la máxima cantidad de trabajadores de full time. Y tenemos también otra restricción que es la máxima cantidad de horas para los trabajadores de part-time sobre el total de horas diarias. Ok, entonces vamos a proceder a llenar estos valores, que es ya el punto 6, coeficiente de restricciones. Para la primera restricción, de 9 a.m. a 10 a.m., tenemos que personal full time está disponible durante ese horario, y personal entre 9 a.m. y 1 p.m. Recordemos que esto es de 9 a.m. a 1 p.m. Vayamos a nuestra lista. Aquí están las variables de decisión. También tendríamos 1. Ok. En líneas generales, esta variable x1, considerando que es full time, en condiciones normales debería ser 1. Debemos recordar que existe personal que no está disponible entre 12 p.m. y 1 p.m. y 1 p.m. y 2 p.m., que es el receso. Los consideramos entonces a ellos como 0.5. Ok, el personal del primer turno de 4 horas entonces estaría en esas restricciones de 9 a 1 p.m. Semejante para la variable x3, que es el personal que ingresa a las 10 a.m. También está a las 11, también está a las 12 y también está a la 1 p.m. Algo semejante ocurre con el personal que entre a las 11 a.m. Ellos van a estar acá. Y así sucesivamente. Hasta la variable x7, que es el personal de part-time que trabaja en la última jornada de 4 horas. Ok, vamos a entonces a revisar la última restricción, que es la máxima cantidad de horas para los trabajadores part-time sobre el total de horas diarias. Ok, la cantidad máxima de horas trabajadas en part-time entonces sería 4 horas por jornada. Hemos concluido entonces el punto número 6, coeficientes de las restricciones. Y vamos a pasar al punto 7, lado izquierdo, recursos utilizados, que es simplemente la copia de la función suma producto respecto de la función objetivo. Ok, pasemos al punto 8, lado derecho, recursos disponibles. Y para la mínima cantidad de trabajadores entre 9 a.m. y 10 a.m. vamos a tener este valor 4. Tenemos la fórmula apuntando a D5, la celda D5. Y de igual manera, todos estos valores están linkeados hacia la tabla inicial que tenemos
en nuestra hoja Excel. La máxima cantidad de trabajadores a full time habíamos indicado ya en la presentación que iba a ser hasta 6 trabajadores. La máxima cantidad de horas para los trabajadores de part-time van a representar el 50%, aquí está, el 50% del máximo de horas trabajados, que es 60. Ok. Como punto 9 vamos a calcular la holgura, que no es más que la diferencia entre los recursos disponibles contra los recursos utilizados. Ya estaríamos en capacidad de ejecutar el solver. Vamos a datos, hagamos clic en solver. Acá tenemos la ventana del solver. Estamos apuntando al solver a la celda K22. Vamos a minimizarlo. Las variables a ser cambiadas son del X1 al X7 en el resultado óptimo. Y las restricciones son del K0. Por una cuestión didáctica vamos a eliminar estos valores del solver. El valor objetivo lo vamos a setearla al K22. Vamos a minimizarla. Las variables o celdas a cambiar son las remarcadas en amarillo, y vamos a agregar las restricciones. Tenemos este conjunto de restricciones. Y este último set de variables como restricciones. Así que ya tenemos nuestras restricciones agregadas al solver. Estamos haciendo que nuestras variables no sean negativas, y vamos a escoger un tipo de método de solución como simplex. ¿Okay? Damos clic en resolver y obtenemos que solver ha encontrado una solución y que todas las restricciones y condiciones han sido satisfechas óptimamente. Vamos a darle clic en OK. Antes damos clic en el reporte de sensibilidad. Y listo. Solver ha indicado que tenemos que el resultado óptimo es 6 personas en la jornada de full time, 5 personas para la jornada de X4, que es en el horario de 11 a.m. y 3 p.m. y 2 personas para el horario de 2 p.m. a 6 p.m. Ok. Nótese que los variables obtenidos en los recursos utilizados versus los recursos disponibles indican que hay algún tipo de holgura,
pero que todas las restricciones o condiciones han sido cumplidas. Ok, demos un vistazo al reporte de sensibilidad. Tenemos aquí las variables x1, x4 y x7. Por fines didácticos hemos redondeado a 0 decimales y por lo tanto necesitamos 6 personas para el grupo de full time, 6 personas o 5 personas para el equipo de partial time y relacionado a un horario de 11 am y 3 pm, y 2 personas para el equipo de part-time en el horario de 2 pm 6 pm. Ok, esperamos que esta solución a este tipo de problemas de agencias bancarias haya sido de su agrado. Muchas gracias.